Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura tocará muchas fibras sensibles, porque vamos a hablar de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, y de un gesto de amor que sinceramente nos ha conmovido a muchos. Si eres fan de ellos o si simplemente te encantan las historias de amor reales y conmovedoras, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a darle clic a ese botón de suscripción y a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido que te va a encantar. Hoy vamos a desgranar un momento particular en la vida de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, una pareja que ha conquistado los corazones de miles de personas, no solo por su talento en la actuación, sino también por la autenticidad y la dulzura de su relación. A menudo vemos a las celebridades envueltas en el brillo y el glamour de las cámaras, pero hay instantes en los que esa fachada se desvanece, dejándonos ver el lado más humano y tierno de su amor. Y eso es precisamente lo que sucedió con este gesto que hoy vamos a compartir. Quizás algunos de ustedes ya sepan de qué gesto hablamos, o quizás sea la primera vez que lo escuchan, pero les aseguro que es de esos detalles que te hacen creer en el amor verdadero. Ozge Gurel, conocida por su papel en Kiraz Mevsimi, y Serkan Ayolu, también protagonista de esa misma serie y de muchas otras exitosas producciones, han construido una relación sólida y discreta, lejos de los escándalos y de la exageración mediática. Y es precisamente esa discreción la que hace que sus muestras de afecto sean aún más significativas y apreciadas por sus seguidores. El gesto en cuestión se relaciona con un momento en el que Serkan Ayolu quiso sorprender a Ozge Gurel de una manera muy especial, demostrando cuánto la conoce y cuánto valora su arte y su persona. Y es que, más allá de ser pareja, son grandes admiradores mutuos de sus talentos. A veces en el torbellino de la fama, es fácil olvidar las pasiones que nos unieron al principio, o las aficiones que nos hacen ser quienes somos. Pero Serkan, al parecer, tiene una memoria de elefante para las cosas que importan en la vida de Ozge. Se trata de un regalo, pero no un regalo cualquiera. Fue algo pensado, algo que requirió tiempo, esfuerzo y sobre todo, un profundo conocimiento de Ozge. Y aquí es donde entra la magia. En lugar de optar por un accesorio de moda o un viaje exótico, Serkan decidió homenajearla de una forma mucho más personal y significativa. Y es que para quienes seguimos a Ozge sabemos que tiene una gran pasión por la escritura, por las historias, por las palabras. De hecho, ha explorado su faceta de escritora en varias ocasiones, compartiendo sus pensamientos y sus creaciones literarias. El gesto de Serkan fue la creación de un libro, sí, un libro escrito por él, dedicado enteramente a Ozge. Imaginen la sorpresa y la emoción de recibir un regalo así. No es algo que se compre en una tienda. Es la materialización de pensamientos, sentimientos, recuerdos y admiración. Serkan dedicó tiempo a escribir cada palabra, a elegir cada frase, a plasmar en papel todo lo que Ozge significa para él. Y no me refiero a unas pocas líneas, sino a un compendio de su amor y aprecio. Este detalle, amigos míos, es lo que llamamos un gesto de amor. Es ir más allá de lo convencional, es demostrar que te importa la otra persona en su totalidad, sus sueños, sus pasiones, su individualidad. En un mundo donde a menudo los regalos se basan en el valor material, Serkan eligió el valor sentimental, la dedicación y la creatividad. La noticia de este regalo se difundió de forma orgánica, a través de comentarios y detalles que fueron saliendo a la luz. No fue una campaña de marketing, sino la expresión genuina de un hombre enamorado y orgulloso de su pareja. Y eso, créanme, resuena mucho más fuerte en el corazón de las personas. Cuando vemos este tipo de gestos, nos inspira a ser mejores parejas, a ser más detallistas y a valorar la profundidad de las relaciones. Imaginemos a Ozge recibiendo este libro. La portada, quizás con una dedicatoria personal. Las páginas llenas de anécdotas, de pensamientos profundos, de poemas, o de relatos cortos inspirados en ella o en su vida. Quizás incluso Serkan incluyó fragmentos de las conversaciones que han tenido, momentos que los han marcado como pareja. Sería un tesoro, un legado de amor plasmado en tinta y papel. Lo que hace que este gesto sea tan conmovedor es la autenticidad. No hay artificio. No hay doble intención. Es un acto puro de amor y admiración. En una industria donde las relaciones a menudo son efímeras, ver a una pareja como Ozge y Serkan construir algo tan sólido y hermoso, basado en el respeto, el apoyo mutuo y gestos tan significativos, nos da esperanza.
Nos recuerda que el amor, en su forma más pura, reside en los detalles y en la dedicación. Y este libro, además de ser un regalo para Ozge, es también una demostración para el mundo de la fortaleza de su vínculo. Es un mensaje que dice: mi pareja es una artista, una escritora, una persona maravillosa, y yo la apoyo y la admiro en todo lo que hace. Y esa es una declaración de amor muy poderosa. Este gesto también nos habla de la importancia de conocer y celebrar las pasiones de nuestra pareja. Serkan no solo amó a Ozge, sino que se interesó por lo que la hacía vibrar, por lo que la hacía feliz, por su lado creativo. Y se tomó el tiempo y el esfuerzo para honrarlo de una manera tan original y personal. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos recibido regalos que, si bien son bonitos, sentimos que no nos conocen realmente? Y de repente aparece algo así, algo que grita: te conozco, te veo, te valoro. Eso es exactamente lo que Ozge debe haber sentido al recibir el libro de Serkan. Además, este acto resalta la inteligencia emocional de Serkan. Entendió que el mejor regalo no siempre es el más caro, sino el más significativo. Y al ser él mismo un actor, probablemente comprenda la importancia de las palabras, de las historias, de la creatividad. Así que su elección de regalo fue un reflejo perfecto de su entendimiento mutuo y de su admiración por la profesión y las aficiones de Ozge. Este gesto, sin duda, ha servido como inspiración para muchos fans. Ha abierto un debate sobre cómo podemos demostrar nuestro amor de maneras más personales y significativas. Ha animado a las personas a pensar más allá de lo material y a centrarse en la conexión emocional y en el conocimiento profundo de la otra persona. Y lo más bonito de todo es que a través de este acto, la relación de Ozge y Serkan se ha vuelto aún más cercana a sus seguidores. Hemos podido ser testigos de un momento íntimo y especial, y eso genera una conexión mucho más fuerte. Sentimos que conocemos un pedacito más de su vida, y que esa vida está llena de amor y de gestos que nos inspiran. Entonces, ¿qué podemos aprender de este gesto de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu? Principalmente que el amor se demuestra con detalles pensados. Que conocer las pasiones de tu pareja y celebrarlas es un acto de amor profundo. Que el esfuerzo y la dedicación valen más que cualquier objeto material. Y que en una relación, el apoyo mutuo y la admiración son pilares fundamentales. Este libro escrito por Serkan para Ozge no es solo un regalo, es una obra de arte, un testimonio de amor y una lección para todos nosotros sobre cómo nutrir y celebrar nuestras relaciones. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y la presión de la vida pública, los gestos más puros y conmovedores provienen del corazón. Para concluir, quiero recapitular brevemente lo que hemos compartido hoy. Hemos hablado de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, una pareja que ha demostrado, una vez más, la belleza del amor verdadero a través de un gesto increíblemente conmovedor, el libro que Serkan escribió para Ozge. Un regalo que va más allá de lo material, lleno de significado, dedicación y un profundo conocimiento de su pareja. Este acto nos inspira a ser más detallistas, a celebrar las pasiones de nuestros seres queridos y a recordar que el amor se construye con gestos auténticos y sinceros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí compartir esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían este gesto? ¿Qué opinan de este tipo de regalos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si este vídeo te ha conmovido, te ha inspirado, o simplemente te ha gustado, no olvides darle un gran me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también se enteren de esta hermosa historia. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.